Hola, ¿cómo están? Buen día, les saluda Verónica Insausti y esta es una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. El día de ayer murió el exdictador Alberto Fujimori a los 86 años de edad. Hoy día el gobierno de Dina Boluarte ha decretado duelo nacional por 3 días, dándole pues todos los homenajes de héroe cuando Alberto Fujimori fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, por asesinato con alevosía, secuestro y bueno, la lista es larga, corrupción, en fin. ¿Qué va a pasar ahora en el Perú? Cuando en las últimas décadas se ha visto polarizado por los llamados fujimoristas, seguidores del fujimorismo y los antifujimoristas. Esta polarización política se va a disolver, se va a apaciguar. ¿Qué pasa con los familiares de las víctimas que finalmente no vieron la justicia? Porque con este indulto ilegal que aprobó el Tribunal Constitucional, pese a que organismos de derechos humanos, tanto locales como internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió un comunicado diciendo que esto era ilegal, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. Bueno, vamos a conversar sobre, a partir de ahora, qué va a pasar en el Perú con esta posición antifujimorista y profujimorista. Se le va a tratar al exdictador como un héroe nacional, como pretende el gobierno de Dina Boluarte. La gente, los peruanos se van a manifestar contra esta situación. Bueno, vamos a analizarlo con dos personas que han vivido muy de cerca el tema de la dictadura de Alberto Fujimori. Nos referimos primero que nada a Gisela Ortiz. Ella es representante de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos. Su hermano fue víctima en La Cantuta y desde entonces no ha parado en su lucha por encontrar justicia. Se convirtió en una de las voceras principales de este grupo de familiares. También está con nosotros Eduardo Recoba. Él es economista, periodista y ha hecho unas largas, extensas investigaciones respecto a el gobierno de Alberto Fujimori, tanto desde el ámbito político como económico, cuáles han sido las consecuencias de la década fujimorista hasta el día de hoy en la corrupción estatal, en la debilidad institucional, en fin. Vamos a conversar con ellos. Muchas gracias, Gisela y Eduardo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Verónica. Gracias, buenos días. Buenos días. Gisela, empezamos contigo. ¿Qué sensación le quedan a los deudos luego de que, bueno, no se cerraron muchos casos, como por ejemplo Pativilca, esterilizaciones forzadas, y en el caso de La Cantuta, Barrios Altos, tampoco Fujimori no pagó un sol de indemnización, salió con un indulto ilegal? ¿Qué sensación tienen ustedes ahora que ya no está? Bueno, primero de un vacío, que es este vacío que deja la injusticia y la impunidad, porque, como bien lo has referido, Alberto Fujimori es una persona que fue condenada por graves delitos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos por el asesinato y la desaparición forzada de mi hermano Luis Enrique, pero también por delitos graves de corrupción que terminaron de hacerle daño a todo el país. Y la manera como Fujimori, su familia y los fujimoristas con poder político han pretendido evadir la justicia durante muchísimos años es lo que ha dejado este vacío de impunidad ahora con la muerte de Fujimori. Primero porque
él estaba siendo sometido a un juicio oral en el caso Pativilca, como se amplió a través de la extradición de Chile, pero además porque en los otros casos en los cuales fue condenado y las condenas ratificadas en la Corte Suprema como Cantuta, Barrios Altos o las detenciones en los sótanos del CIE, terminó beneficiándose de un indulto que nunca le correspondió por las razones que en ese momento se expusieron. Y esa libertad indebida que le regaló este gobierno asesino de Dina Boluarte le permitió no solamente irse a su casa, sino también actuar con total libertad y dando declaraciones políticas que ofendían la memoria de nuestros familiares y de las víctimas del fujimorismo. Ahora, con este perfil que has resumido muy puntual y concreto, Eduardo, ¿tú qué opinas sobre que se decreten 3 días de luto nacional por la muerte de Alberto Fujimori? Me parece, Verónica, perdóname la expresión, perdóname el francés, pero me parece nauseabundo, ¿no? Me parece nauseoso, ¿no? Estoy seguro que el homenaje tiene que pasar ya desde la ciudadanía responsable hacia y para las 50 personas fallecidas entre diciembre de 2022, enero y febrero de 2023, los más de 1.300 heridos, también el homenaje, las banderas a media asta, los días de luto tienen que pasar por las personas secuestradas, torturadas, asesinadas, entre ellas Javier Ríos Rojas, un niño de 8 años que en el año 91, pues en Barrios Altos, mientras se escondía de los esbirros del Grupo Colina, fue acribillado, ¿no? Hoy en día Javier Ríos Rojas tendría, si eso fue en el 91 y él tendría 8 años, 41 años tendría este niño, ¿no? Y también, evidentemente, no solamente a todas estas víctimas reunidas en La Cantuta, Barrios Altos, Pativilca, sino también a las miles de mujeres y también cientos de hombres andinos o altoandinos que sufrieron las esterilizaciones forzadas. Entonces, creo que, en mi opinión, el homenaje va para ellas, para ellos, en lugar de homenajear a una persona que fue extremadamente tóxica, no solamente desde la vida política, sino también, ya lo conversaremos más adelante, desde la dimensión económica, ¿verdad? Así es, más adelante quiero ir con ese tema contigo, pero bueno, ahora tienes toda la razón, ¿no? Los homenajeados deberían ser las víctimas. Y bueno, pero ¿de quién viene el homenaje? También hay que preguntarse, ¿no? Ahora, Gisela, tú, bueno, tu primera reacción la vi en un mensaje a través de tu cuenta en X, donde mencionabas pues que habían mensajes oficiales de la presidencia, de todas las autoridades políticas, en fin, de pesar, ¿no? Pero para sus crímenes hay impunidad. Escribiste algo así. 0 reparaciones. No han recibido los familiares reparación por parte de Alberto Fujimori. ¿Cuánto exactamente tenía que pagar Alberto Fujimori al Estado y a las víctimas? Bueno, la sentencia en el caso Cantuta Barrios Altos establecía el pago de la reparación de 40,000 soles para los familiares de las víctimas, ¿no? Para todos los familiares, tomando en cuenta que en el caso Cantuta y en el caso Barrios Altos ya había una reparación civil establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, las reparaciones económicas principalmente eran para aquellos familiares que no habían sido señalados en la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Sin embargo, después de 15 años de estas sentencias, Alberto Fujimori en ningún momento tuvo voluntad personal, política, de asumir esta obligación con la justicia, ni tampoco con el pago de las reparaciones al Estado. Y cuando se trata del Estado, estamos hablando del pago de las reparaciones al Ministerio de Justicia, quien se encarga de este cobro de las reparaciones, y es el Ministerio de Justicia de este régimen asesino el que saca un comunicado de pesar a quien
ha agraviado al Estado peruano, ¿no? A quien ha insultado de diversas maneras al Estado peruano. Entonces, la reacción de los familiares no solamente es llamar la atención por esta normalización de la impunidad. Creo que ningún país democrático debería permitirse que los violadores de derechos humanos tengan privilegios, no solamente de indultos indebidos. Existe el indulto humanitario y sin duda Alberto Fujimori pudo haberse acogido a él. Sin embargo, mintió durante todo el proceso con enfermedades falsas que en su momento no se demostraron que tenía gravedad, y la negociación política para beneficiarse del indulto. Entonces, sí creo yo que estamos ante un gobierno que normaliza el delito como forma de hacer política. Y eso es lo que debería indignarnos a todos los peruanos y peruanas, porque no podemos permitir que la muerte de un condenado, de un asesino, de un violador de derechos humanos, borre quién ha sido y borre los delitos que cometió. Entonces creo yo que un día como el de ayer tiene que servir también para recordar los delitos que se cometieron durante el régimen de Fujimori, que terminaron afectándonos mucho más a algunas familias que a otras, pero que al final es una mancha de vergüenza para nuestro país. Fueron 10 años donde la corrupción se instauró en todos los poderes del Estado, donde se beneficiaron económicamente ministros, generales, los miembros del Grupo Colina, quienes cobraban bonos especiales por los crímenes que cometían. Y eso es algo que hay que denunciar porque no queremos que se repita. Si viene un gobierno como el de Dina Boluarte a pretender condolerse con la familia de Fujimori por esta muerte natural que a todos nos va a ocurrir, pretendiendo además rendirle homenaje a nombre del país a quien ha arrebatado la vida de nuestros familiares, a quien ha esterilizado a miles de mujeres en este país, a quien creó los jueces sin rostro para meter en la cárcel a miles de inocentes, es decir, que deshizo todo el sistema democrático. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar para quienes no vivieron los 90, para quienes no tienen la información? Totalmente se ha trastocado los valores del respeto, del derecho a la justicia que tenemos y del derecho a la memoria, porque aquí estamos hablando de la memoria de un Alberto Fujimori en voces de quienes se beneficiaron de su régimen y quienes fueron cómplices siempre de sus delitos, tanto de corrupción como de violaciones a los derechos humanos. Pero nos olvidamos que también están las memorias de las víctimas. Y por eso nosotros, pese a que ayer estábamos dudando de decir algo, ¿no? Creo que la indignación nos gana y no podemos permitir que se exprese condolencias frente a un criminal y no frente a las víctimas, que en ningún momento se ha mostrado siquiera un mínimo de respeto al dolor, de compromiso con la justicia para con las víctimas, no solamente de 1980 al 2000. Se acaba de aprobar esta ley de impunidad para poner en libertad a los violadores de derechos humanos, que felizmente ningún juez todavía lo ha aceptado y siguen ahí resistiendo. Entonces, en ese contexto de impunidad, también frente a los crímenes cometidos por este régimen de Dina Boluarte, no podemos permitir pues que se use al Estado como una manera de cambiar la historia, de borrar nuestra memoria y de limpiar de los delitos a un criminal como Alberto Fujimori. Bueno, así es. Mira, Eduardo, hay un sector importante de la población peruana que siempre recalca el tema de que con Alberto Fujimori se creció en la economía y que sentó las bases de la economía actual, estable, en fin, una de las más sólidas de América Latina, etcétera, etcétera. ¿Qué tan cierto es ese mito? A ver, es la retórica que nos indica que si Verónica Insaussti y Eduardo Recoba están conversando es gracias a la estabilidad, crecimiento y seguridad logrados por el ingeniero Alberto Fujimori, ¿verdad? Bueno, es un mantra que repiten, así como repiten caviar, así como repiten comunismo, así como repiten X cosas, ya sea de diversas tribunas, oficiales, Congreso, y no oficiales como
la pestilencia, hablábamos fuera de cámara de ello. Bueno, son mantras que los van a seguir repitiendo, ¿no? Lo cierto es que, Verónica, el legado del fujimorismo, no obstante, hemos pasado por Toledo, por Alan número 2, por Kuczynski, etcétera. El legado es de corrupción, una corrupción que se come el 10% del presupuesto nacional, ¿no? Alrededor de poco más de 24.000 millones de soles al año. El legado es minería, tal ilegal, trata. El legado es abandono total de la ingesta de políticas nutricionales, ingesta calórica. El legado son instituciones débiles. El legado son instituciones copadas, que las estamos viendo actualmente a través de la actual gestión. El legado son monopolios en alimentos, oligopolios en bancos, Verónica. El legado son monopsonios en cadenas de farmacias, monopsonios en prensa concentrada. El legado es un neoliberalismo que desgraciadamente creó esa figura, entre comillas, del emprendedor, cuando debimos haber creado una figura sólida de ciudadanos en lugar de emprendedores, digámoslo así. Entonces creo que también hay un legado desde la precariedad laboral a través de una carencia de derechos laborales. El fujimorismo destruyó la capacidad de negociación colectiva, Verónica. El fujimorismo bloqueó cualquier capacidad de negociación colectiva a través de sindicatos. Y si no los bloqueó, abusó de las figuras sindicales, como vemos hoy en día en Petroperú, ¿no? Con 11 sindicatos que se comen alrededor de una buena parte del presupuesto y de los impuestos de Verónica, de Eduardo, de Omar, etcétera. Y evidentemente, y ya para terminar, el fujimorismo también nos heredó esa práctica, esa narrativa, ese lenguaje, esa retórica de no invertir en infraestructura sanitaria, en no invertir en infraestructura educativa, en no invertir en cultura. Y esto también nos explotó, evidentemente, en el 2020. Claro, uno dirá, pero hubo Toledo, hubo Alan García, hubo Kuczynski, sí, pero ¿dónde está la madre del cordero? En los 90s, en las reformas que, si bien es cierto existieron, y con esto termino, Verónica, sí existieron reformas. Sería mezquino no indicar las reformas que hubo estructurales durante, sobre todo, los primeros 5 años del Fujimorato. Bueno, todas estas reformas se diluyeron en corrupción, en corruptelas, en asesinatos, en secuestros, en compra de medios, en compra de voluntades, en compra de congresistas, etc. Ese es el gran legado del Fujimorato, una economía débil, una economía con un sector fiscal que prácticamente no existe, nunca jugó a favor del ciudadano o la ciudadana, y ese mantra de que el Perú fue un milagro económico, bueno, con todo respeto, Verónica, que se lo crean los dueños de los restaurantes, que se lo crean los impulsadores de la gastronomía peruana, porque desde luego los que leemos un poco y los que creemos en la historia como guía máxima de cualquier economista, los economistas debemos saber de historia, bueno, no comemos de ese cuento. Bueno, y el tema también de que debilitó las instituciones públicas, que vemos las consecuencias al día de hoy, y sobre todo yo creo que el peor legado es el de la corrupción, ¿no? Sentó las bases de la corrupción en el Estado. Entonces, la institucionalizó de alguna manera, ¿no? La institucionalizó, así es, lamentable. Ese es el peor legado, creo yo. Bueno, Gisela, se nos ha ido el tiempo, pero quiero cerrar contigo. Ahora que Alberto Fujimori ya no está, ¿crees que bajará esa polarización entre los peruanos, de los llamados fujimoristas y a los que llaman antifujimoristas? ¿Qué crees que va a pasar? Yo esperaría que sí, ¿no? Yo lo que sí espero es que de alguna manera se desfujimorice toda la agenda política nacional, ¿no? Lamentablemente durante los últimos 30 años, al menos nosotros como familiares, hemos estado expuestos a la voluntad de Fujimori y del fujimorismo. Y de alguna manera los medios de comunicación replicando lo que hacía, dejaba de hacer y todas las mentiras
que dejó regadas en ese lapso, ¿no? Entonces, sí creo yo que también los familiares estamos luchando hace muchos años por nuestros derechos a la verdad y a la justicia, pero también por vivir en un país donde haya respeto a nuestros derechos, al dolor que sentimos, pero también a vivir en paz. Y creo que un Fujimori declarando públicamente y políticamente y pasando casi la mayor tiempo de su prisión en clínicas privadas, no permitía que haya esa paz que la justicia nos debe regalar, que nos debe dar. Y en ese sentido también esperamos que al menos esta sensación de impunidad continua, de impunidad perpetua, se termine con la muerte de Alberto Fujimori. Sí creo yo que el país aún no se va a librar del fujimorismo, es decir, tenemos a partidos políticos desde el fujimorismo, no solamente el que está representado por su familia, sino otros que siguen su legado y que lamentablemente siempre están en carrera política y que tienen presencia en el Congreso. Y creo que producto de esa presencia es que tenemos ahora leyes antiderechos varias que venimos denunciando, no solamente este grave retroceso en materia de derechos humanos, sino también en temas de derecho laboral, en protección al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo yo que la única manera que tenemos para hacerle frente a todo este legado del fujimorismo, que para mí significa corrupción, crimen, naturalización y normalización del delito como forma de hacer política, es a través de nuestra memoria. Y creo yo que estos 3 días de duelo impuesto por el oficialismo nos deben servir también para hacer ese ejercicio, como lo estamos haciendo el día de hoy, de mencionar los delitos que cometió Alberto Fujimori y que cometió el fujimorismo estando en el gobierno, porque fueron 10 años de una normalización de esos delitos como práctica política. Pero creo que también es necesario recordar que toda ese terruqueo que ahora lo vivimos con más intensidad nació en el Servicio de Inteligencia Nacional de Montesinos con la complicidad de Alberto Fujimori. Y este señalamiento de que todas las víctimas eran terrucos viene desde ahí. Se creó este mito de que las víctimas de Cantuta eran los responsables de Tarata, sin que nadie haya demostrado en 32 años esa vinculación o siquiera esa participación de nuestros familiares en Sendero Luminoso. Y es un mito que hasta ahora sostiene al fujimorismo. Lo mismo se dijo de las víctimas de Barrios Altos, que ellos de alguna manera refugiaron, protegieron a los senderistas que atentaron contra los húsares de Junín. Y esos mitos es también una batalla constante que hay que dar los familiares, no solamente desde nuestra memoria, desde lo que sabemos, conocemos quiénes han sido nuestros seres queridos y lo que han defendido y en lo que han creído, para demostrar que no hay justificación alguna para lo que hizo el Grupo Colina y para lo que hizo Alberto Fujimori. El pensar que son dueños de la vida de otras personas para secuestrarlos, para asesinarlos cobardemente, para enterrarlos clandestinamente y desaparecerlos, para quemar sus cuerpos y desaparecerlos y para premiar a sus asesinos. Esa es parte de esta historia, es parte del legado de Fujimori y eso es algo que nosotros vamos a seguir señalando mientras existan fujimoristas que atenten contra la memoria de nuestros familiares y contra la dignidad de nuestra familia. Así es, Gisela, la historia juzgará, ¿no? Y por lo pronto va a salir en la misma fecha la muerte de Alberto Fujimori y de Abimael Guzmán, los dos grandes cabecillas o las dos caras de la moneda del terrorismo, ¿no? Por un lado, el terrorismo liderado por Guzmán en Sendero Luminoso y por el otro lado, el terrorismo de Estado liderado por Alberto Fujimori. Esperamos, pues, ¿no?, que este 11 de septiembre cierre todo este ciclo de dolor, de impunidad, como tú bien lo has señalado, y de corrupción, ¿no? Empecemos un nuevo ciclo con nuevas generaciones en la política y bueno, lo que necesite el Perú para salir adelante. Muchas gracias, Gisela y Eduardo, por estar aquí con nosotros. Espero verlos en otra oportunidad. Gracias. Muy bien. Bueno, amigos, tenemos un tema central el día de hoy que lo habíamos anunciado además en
en los días previos en las redes del programa de NTV Noticias, de Huayca también, sedes Ecuador y sede Trabajo Colombia. Es el tema de los incendios forestales. 7 países de América Latina están transitando por una crisis ambiental sin precedentes. Vemos el caso extremo de Bolivia, que ya tiene más de 4 millones de hectáreas arrasadas, sin contar con los miles de animales, la biodiversidad arrasada. Y bueno, el gobierno boliviano ha decretado emergencia nacional, pero ¿qué se está haciendo? ¿Y por qué es que llegaron a este punto? Igual la Amazonía en Brasil, del año pasado a este año se ha duplicado en 120% los incendios forestales. Es que no se puede prever esta situación, es que los gobiernos no han tomado la real dimensión de los efectos del cambio climático en el mundo. Bueno, vamos a conversarlo con 2 especialistas. Ellos son Ricardo Gisé, que desde Perú es físico y especialista en temas ambientales, exministro del Ambiente en el Perú. Y también nos acompaña desde Bolivia Juan Carlos Alarcón, coordinador de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Sí, ¿nos escucha bien Ricardo y Juan Carlos? Hola, sí, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Amigo Alarcón, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿nos escuchas bien? Parece que no tiene audio. Bueno, mientras que soluciona, a ver, ¿nos escucha? Ya está, muy bien. Ya está. Excelente. Gracias por estar aquí en Nuestra América en Disputa. Bueno, empezamos con Ricardo. Ricardo, mencionaba que en Brasil, solamente en agosto, los incendios en la Amazonía se dispararon un 120% respecto al año anterior. ¿Cuáles son las causas que ocurran estos incendios forestales que estamos viendo en 7 países de América Latina en este momento? Sí, te escuchamos. Verónica, no te escuché muy bien, pero sé de lo que quieres hablar. Había un proceso de entrecortación del audio. En principio, tenemos que enfocarnos bien sobre cuál es este proceso de los incendios. Siempre ha habido incendios, pero muchísimo más pequeños y normalmente eran inducidos por la mano del hombre, en algunos casos para mejorar los pastos para la próxima estación de lluvias o para limpiar algún terreno que había que convertirlo en terreno agrícola a pesar de ser terreno forestal, en fin. Lo que sucede es que de un tiempo a esta parte, el calentamiento global, que es digamos, la matriz del cambio climático, este calentamiento global generado por de gases de efecto invernadero, ha generado un aumento en la más sucediendo es que se genera una tremenda sequía. El calor se lleva el agua y el calor genera un proceso de sequía de los. Hasta pueden ser incendios naturales. Hay lo que se llama la ignición espontánea, hay un montón de cosas. Pero el proceso no se pueden prever. Bueno, es como prever los tifones y los huracanes y su potencia en Estados Unidos, en el Caribe o en Filipinas. Es bien difícil pronosticar algo que la ciencia y el estado físico de la Tierra no ha visto antes. Entonces, ¿cómo podrías saber qué es lo que te depara de aquí para adelante? Se sabe que van a ser
en aumento la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos atmosféricos que generan los incendios, que generan las tormentas, que generan los huaicos, que generan un montón de problemas que son bien difíciles de predecir en dónde y cuándo. No digo imposible, no digo que no se puede hacer algo, pero los gobiernos no están listos y dispuestos. Tienen tantos problemas que decir, y vamos a gastar ahora en este tema. Sí, señor, si no gastan en este tema, hay problema de pérdidas de propiedades, de infraestructura, etcétera, y peor, hay la probabilidad, casi la seguridad de la pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, estamos en un círculo vicioso muy terrible. La ciencia dice lo que va a pasar, no te puedes decir cuándo, es como saber que van a haber temblores, vamos a saber que hay terremotos en la zona del Círculo de Fuego, del Pacífico, pero no te pueden decir cuándo, eso forma parte de la naturaleza, pero ¿uno puede estar preparado? Sí, podemos estar preparados. ¿Se ha hecho eso inmediatamente? No, ha tomado muchísimo tiempo y muchísimas muertes y muchísimas desgracias de pérdidas físicas y de vidas. Ahora lo que tenemos es el mismo problema entre manos. Lo que pasa es que esta vez el ser humano ha amplificado esta situación. ¿Por qué? Porque se está generando una deforestación brutal, brutal en la Amazonía. Y cuando digo brutal es porque no tienen ninguna medida. Aparentemente, la necesidad de hacer dinero, la necesidad de sacar a flote, la necesidad de que ya no vamos a discutir por qué cada país decide hacer las cosas, pero lo que sí está claro es que hay que limpiar el bosque porque así en muchos casos. En el caso de Brasil, casi 30% de su bosque ha desaparecido y casi 25% de su territorio, que era antiguamente forestal, se ha convertido en sabana. Y la sabana no es sino un desierto con arbustos. Entonces, ¿no van a haber más lluvias? No, han bajado muchísimo las lluvias. Y como bajan las lluvias, entonces tenemos un problema de vaciamiento de los ríos. Lo que está sucediendo en el Amazonas, lo que está sucediendo en muchas partes del mundo. Entonces, este es un problema que de verdad necesita ser conversado, pero ya también con las autoridades políticas de los países, ¿no? Claro, pero como tú bien señalas, no hay voluntad política de las autoridades. O sea, el qué hacer ya está escrito, el cómo hacerlo también, pero también llegan todos los años estos incendios o diversos efectos del cambio climático y recién, como se dice acá, después de robado candado, ¿no? Así es correcto. Y eso está pasando en Bolivia también. En Bolivia, bueno, los incendios forestales dicen que es un tema que nunca antes se había visto en esta magnitud. Hay estado de emergencia, ha decretado el gobierno, pero a ver, ¿qué está haciendo el gobierno? Juan Carlos. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Sí, yo creo que es un tema que tiene que ver, digamos, con causas más estructurales, ¿no? Porque, claro, no es comprensible, digamos, que todos los años, digamos, estamos teniendo incendios. El 2019 hemos tenido 5.3 millones de hectáreas quemadas, el año pasado 3 millones y hoy ya hemos superado los 4 millones y la tendencia es que esto puede aumentar. Entonces, uno se pregunta qué está pasando por detrás. Yo creo que es importante mencionar ahí cuáles son los intereses que hay también por detrás de estos incendios y ahí yo quiero mencionar sobre todo dos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la ampliación de la frontera agrícola, porque es un elemento central, digamos, que tenemos en Bolivia. Y de hecho también si uno ve, digamos, a la región, el avance de la frontera agrícola, sobre todo para la soya, que muchos investigadores lo hablan como de la República de la Soya, que viene avanzando desde Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, y en gran medida tiene que ver con la deforestación y en muchos casos. Sí, Juan Carlos, parece que se te quedó pegado el internet. ¿Nos escuchas bien? Sí, yo los escucho bien, ¿ustedes? Nos hablabas de la soya y ahí te quedaste congelado. Si puedes retomar, por favor. Ah, sí, no, decía que una de las causas justamente
Es ello, y un poco también argumento esto porque la Procuraduría del Estado ha hecho una investigación del 2022 y 23 donde se ha generado el incendio. Y en gran parte, digamos, los incendios se han generado en propiedades, sobre todo de las grandes empresas agrícolas que mayormente hacen la producción de soya, ¿no? No quiero decir que es lo totalmente, sí también, digamos, en comunidades campesinas y en pequeña proporción también en territorios indígenas, ¿no? El otro elemento que me parece importante mencionar es también, porque gran parte de estos millones de hectáreas también se ha quemado con lo que se llama tierra fiscal, es decir, tierra que es de propiedad del Estado boliviano, que todavía no está titulado, digamos, ya sea a empresa o a los propios comunarios. Entonces, esto también tiene que ver con el avance, sobre todo de los avasallamientos, es decir, una propiedad fiscal de bosque quemado eh, tiene mayor factibilidad, digamos, de que la gente va y lo toma, y ha pasado. Ujú. Bueno, mientras que soluciona, Ricardo, cuéntame, ¿por qué se producen los incendios? Bueno, todos hablan, ¿no?, que los efectos del cambio climático, pero en realidad la gran responsabilidad es la mano del hombre, ¿no? ¿Hay manera de evitar estos incendios forestales en esta magnitud? Sí, sí. Hay algunas respuestas inmediatas y otras más mediatas. La respuesta más mediata es que el mundo en general tiene que dejar de consumir combustibles fósiles. Punto. Eso se sabe, así es. Esto es como la vacuna en el COVID. No te la quieres poner y te da COVID y después te quejas. O sea, no tiene ningún sentido. Ya se sabe. Si dejamos de consumir los combustibles fósiles, probablemente no aumente el tema de cambio climático. Probablemente se estacione donde está, que ya es bastante malo, ¿no es cierto? Pero el problema es que todos los días aumenta la cantidad de la composición de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Y entonces, ¿eso qué genera? Que cada vez aumenta más la temperatura. Ya debemos estar ahorita en 1.3, 1.4, y hablábamos en el Acuerdo de París que 1.5 ya sería un punto desastroso porque podría generar algunos procesos irreversibles. Pues les ha importado muy poquito a la gente, a los políticos grandes y a los chiquitos les importa muy poquito ese problema. En el Perú hemos terminado de inaugurar una absurda refinería, que es una demanda de petróleo de la selva del Perú, que es un petróleo especialmente contaminado, especialmente pesado, especialmente difícil. Pero hay que sacarlo porque ahí los economistas tienen unas creaciones mentales que es muy bueno. Hay que tener más dinero, hay que poder evitar las importaciones y hay que poder aumentar las exportaciones, lo cual es así fue el mundo, pues. Hoy en día tienes una barrera concreta, tienes efectivamente una víctima propiciatoria de ese tipo de pensamiento, porque no funciona, y si nosotros no dejamos de consumir petróleo, etcétera, a quejarse al muro las lamentaciones, estamos generando de la mano propia. Es muy parecido a lo que hace el campesino, a veces porque era su costumbre, incendiar los pastos de 2, 3 hectáreas para que el pasto salga nuevo. Pero resulta que hoy en día el proceso de cambio climático, el calentamiento global ha secado de tal manera el bosque, que el bosque es un conjunto de combustible. Entonces, cualquiera de estas acciones que se haga, muy chiquita o lo que sea, pensando que no va a pasar nada, pues sí pasa, porque las cenizas, el viento se las lleva para cualquier dirección. Entonces, hay un proceso que inicia seguramente de la mano del hombre y la gente no sabe, no es consciente o no hace la relación incendio. Yo prendí un fuego hace 2 semanas o hace 5 semanas, entonces no es el mío. Entonces, creo que efectivamente, como dice nuestro amigo boliviano, creo que efectivamente hay una desidia estructural del Estado que no sabe hacer las cosas y que no es capaz de cambiarlas. Pero de otro lado, tenemos un problema que estamos generando en la tierra todos,
obviamente los países desarrollados del norte, Estados Unidos, Canadá, México, por supuesto, y la gente que vive también en Europa del norte y todo, que han consumido cientos de miles de millones de galones de combustible y de toneladas de carbón durante 100 años, 150 años. Y ahora queremos que todos hagamos parte. Yo digo, sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En Perú probablemente producimos el 0,5% de los gases de efecto invernadero global. Pero ese 0,5% se suma pues con el 0,5% de Bolivia, de Ecuador y del otro, y terminamos siendo 10-15%. Entonces, aquí el tema es poner las barbas en remojo. Sabemos lo que está pasando. El tema que nos cuenta nuestro amigo boliviano es cierto. En el Perú se ha generado un problema ahora, se ha emitido una ley que le llaman la ley de la deforestación, donde simplemente se ha hecho alto monumento al magnitos. Aquí tenemos una ley, se ha desobedecido durante 20 años, hay mucha gente que ha tomado terrenos forestales para convertirlos en agrícolas. Bueno, entonces no importa, ya, lo que está, borrón y cuenta nueva, lo que tengas que lo has convertido en agrícola es tuyo ahora. Escúchame, se le está dando un título de propiedad a las empresas grandototas. Ahí está incluso Ochosur y otras empresas gigantescas a nivel mundial de producción de aceite de palma. ¿Qué hace para hacer el aceite de palma? Necesita pues 100, 200, 500 mil hectáreas, entonces deforestan con toda impunidad. Y efectivamente, entonces, ese es un proceso. Y el otro es el proceso que nos menciona de las mega plantaciones de soya. Las mega plantaciones de soya son exactamente lo mismo, en la misma dirección de lo que pensábamos. Hay que sembrar mucha soya para que esa soya alimente mucho ganado y ese ganado pueda ser exportado al resto del mundo. Brasil y Perú, que exportan una cantidad enorme de alimentos, sufren hambre, absolutamente comprobado. Hay muchas provincias, distritos y sectores de la población que tienen hambre, no cubren las 3 comidas del día, a veces una sola con las justas. No, o sea, hay una absoluta estupidez mental en los políticos que toman estas decisiones, que no son capaces de ver que tienen que tener un balance en sus decisiones. Pero yo tengo muy claro que bueno, no hay capacidad, no hay capacidad de gestión, hay una total impunidad. Estamos con instituciones totalmente corrompidas en el Perú. Entonces, claro, ayer vi que Cooperación, por ejemplo, decía que hay 2.500 focos de incendios en el Perú, ¿no? Es que es una cifra récord además. Y el 98%, según el mismo CERFOR, de estos incendios se han producido por causas humanas. ¿Y qué ha hecho? ¿Hay algún sancionado mínimamente por ello? No. Discúlpeme, Verónica, pero eso de echarle la culpa a los campesinos, a los que no tienen titulación, que han convivido con el bosque durante los cientos de miles de años antes, me parece simplemente una salida muy, muy, muy absolutamente sesgada. No tiene ningún sentido. O sí, sea, por supuesto. Ahora la gente del bosque es la mala. Cuando no es así. No, pero CERFOR no dice la gente del bosque, dice que claro, el 98% de los incendios se producen por causas humanas. Pues, o sea, si lees el tema CERFOR dice que la mayor parte de la deforestación es por la mano de los pequeños campesinos que están invadiendo. O sea, a mí me parece una locura. No, de los pequeños campesinos, eso no lo he visto, ¿ah? Eso claro. dice exactamente los pequeños campesinos. La mano del hombre y la migración que está ocurriendo en la selva es la primera deforestadora. A mí me pareció una absurdez. Esa es una interpretación, entonces. Sí, claro. Es una interpretación suya. Bueno, claro. A lo que voy es lo siguiente. No hay control por parte ni del Estado peruano, y parece que es una regla más o menos de todos los estados de nuestra región, que finalmente cada año se multiplican los incendios. Es correcto. Sí. Esa es una reacción que ellos entienden que no es así, que es ajena, que no tiene nada que ver con ellos. Es al revés, es totalmente unívoca la responsabilidad. Vamos a darle la palabra a Juan Carlos un ratito. Por ejemplo, el gobierno boliviano ha decretado la emergencia, ¿no? Pero por otro lado, he visto que las multas por quemar
en Bolivia son mínimas, no llegan ni a $1. Entonces, no hay ningún tipo de sanción concreta contra las personas que causan estos incendios, ¿no? Ahora también Sí, veo que están analizando estimular el nubes con yoduro de plata para provocar lluvias artificiales y así contrarrestar los incendios. Pero, ¿qué tan viable es esto y qué se está haciendo concretamente? sí, y yo concuerdo, digamos, justamente con lo que planteaba. eh, no es que no solo no están haciendo nada, es decir, y más bien lo están haciendo en el sentido contrario, ¿no? Eh, Nosotros hemos planteado, y desde hacia la sociedad civil, sobre todo a partir del 2019, que hemos tenido un pico bastante fuerte de los incendios, más bien se genera un paquete de normativas y leyes que promueven más bien que se quemen más hectáreas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, en Bolivia tú mencionabas que justamente las multas por el tema de los incendios ilegales son muy reducidas, ¿no? Que no llegan ni siquiera, como decías, a $1. Sin embargo, pero además, en muchos casos, mediante normativa han habido perdonazos, es decir, la gente que ha quemado después de muchos años, por ejemplo, desde 1996 ha habido, digamos, un perdonazo con una ley reciente del 2015, ¿no? Es decir, todo lo que se ha quemado hasta ese año ha tenido un perdonazo mediante ley, es decir, es como que más bien premiar, ¿no? Y por otra parte también, en esta perspectiva, digamos, yo digo un poco el modelo, digamos, que tenemos en nuestros países, sobre todo del sur, el modelo extractivista, digamos, que nuestros ingresos vienen, en el caso de Bolivia ha venido de la minería, después del gas, se nos ha acabado el gas, y un poco la apuesta también es a la agroindustria, ¿no? Es decir, como que ellos van a traer más recursos, digamos, por la exportación, y eso no es verdad, digamos, ¿no? Porque el aporte de la agroindustria no pasa ni siquiera del 20%, y creo que eso también promueve, y en ese marco también hay una ley del 2015 igual, que justamente ha ampliado las hectáreas de desmonte de 5 hectáreas, que era como el máximo, digamos, que se permitía, a 20 hectáreas, ¿no? Es decir, hoy eh, alguien que quiere quemar va a la autoridad plurinacional de bosques y tierra y pide permiso para quemar, digamos, 20 hectáreas, ¿no? Y se le puede otorgar eso, ¿no? Legalmente, ¿no? Eso también ha generado, y con todo lo que decía también justamente el hermano de Perú, las condiciones climatológicas no son los mismos que hace 10 o 20 años, porque no existe la humedad, el bosque está totalmente seco, entonces en muchos casos esto se vuelve incontrolable, ¿no? Pero también, digamos, tiene que ver con esta perspectiva eh, de de la ampliación del modelo, digamos, ¿no? En ese marco también de, entre comillas, transición energética, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la producción del biodiesel a partir de la palma africana, lo que significa también deforestación de hectáreas o millones de hectáreas de bosque para palmar, palma africana, para el tema de incorporación de los transgénicos, que también está en debate en Bolivia, de soya, maíz, trigo, pero también, digamos, de etanol que ya se viene implementando, digamos, para el tema de gasolina, de etanol, lo cual también significa ampliación de hectáreas de producción de caña de azúcar, que es el principal fuente, digamos, de generador de etanol, ¿no? Entonces, todas estas políticas que son propias del gobierno, digamos, en términos además un poco de transición energética, tienen que ver, digamos, con la ampliación también de desmonte del bosque, ¿no? Entonces, en el fondo, digamos, tiene que ver con una apuesta hacia un modelo de desarrollo agroindustrial que justamente es el principal generador de la deforestación y de los incendios, que en el fondo es también como por de donde va a venir los recursos, ¿no? Cuando hay otras alternativas, y yo también quiero desmitificar, porque aquí en Bolivia igual los medios, que se va culpando, digamos, al pequeño productor, como decía, que miles de años, cómo ha venido manteniendo, conviviendo con el bosque, también ha generado, efectivamente, necesita, digamos, para su
soberanía alimentaria, para su seguridad alimentaria, habilitar espacios para la producción, y esto se ha venido. Sin embargo, digamos, esto también ha venido cambiando, y ahí nosotros trabajando con algunos territorios, ellos mismos lo saben, es decir, eh, que los ecosistemas han cambiado y no se puede hacer chaqueo, por ejemplo, en estas épocas porque el bosque está totalmente seco. Hay normas comunales que ellos se han puesto que están prohibidos por ahora y que los chaqueos se tienen que hacer además avisando a la comunidad para que la comunidad pueda. Entonces, pienso yo que las propias comunidades no solo que no son los principales responsables, sino además han tomado acciones colectivas de decir que no es, ya no podemos hacer el chaqueo como hace 20 años, sino tenemos que adecuarnos a las condiciones, porque si no es quemar su propio bosque, su hábitat o casa común, como también lo llaman. Entonces, ahí creo que más bien es resaltar aquello y no condenarlos, digamos, que son los que están generando. Claramente, y hoy día el ministro de Desarrollo Rural y Tierras en Bolivia ha dicho que ellos han identificado de donde se han generado los incendios actuales, en más del 50% son en predios empresariales, ¿no? Y entonces creo que es importante también mencionarlo aquello, ¿no? Claro, pero además de identificar, bueno, ponen la multa porque si todavía no modifican esa ley, estas grandes empresas pues se burlan de la multa, pagan sus 50 centavos de dólar y siguen quemando y no pasa nada, ¿no? Y si bien como tú mencionas, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, aledañas, se pueden organizar, pero si no hay un Estado que ponga las normas y que obligue a cumplirlas, esto va a seguir igual. Ricardo, y esta es la última pregunta porque ya se nos fue el programa. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos para atender los impactos del cambio climático? ¿Cuál es el deber ser, digamos? De acuerdo. A ver, Verónica, este espacio es nuestra América, ¿no es cierto? Y no se entiende por qué Carrizo no les da la gana a los gobiernos de nuestra América de darse cuenta que la Amazonía es vital, no solo para Brasil, no solo para Venezuela, no solo para Ecuador, para todo de ahí para abajo, porque resulta que la generadora de las nubes que generan las lluvias es la parte de la Amazonía plana. La Amazonía plana recibe una cantidad enorme de humedad de la evaporación del mar Atlántico. Y los vientos alisios van de este a oeste, entonces va moviéndose todo hacia la cadena de los Andes. En el Perú las lluvias son solamente las nubes que traspasan, se condensan en la parte alta de la cordillera y llueve, pero si no, no hay lluvia. No llueve del Pacífico porque el Pacífico es helado, es muy frío, la corriente de Humboldt impide evaporación. Pero estas grandes masas que han perdido un poquito por trasvase para el Perú, siguen hacia abajo, irrigando justamente Bolivia, la parte de la Chiquitanía, irrigando la parte sur de Brasil y la parte norte de Argentina, Uruguay y Paraguay. Y ahora Brasil tiene una sequía brutal. Cuando usted va a ver y trata de ver a Iguazú, ya el caudal que llega es prácticamente menos de la mitad. Y así por el estilo hacia abajo. Entonces, no importa que ponga transgénico, que ponga soya, si no hay lluvia, listo, hasta ahí llegamos. Pero esto no se entiende. Mientras haya el empresario latinoamericano con alguien que le sopla la oreja de parte de algunos empresarios con billete gringos o de lo que fuera, otros países, creen que hay que sacar hasta el último, hay que sacarle el jugo a lo que queda. Porque eso es lo que se está haciendo, se le está sacando el jugo. Y sacarle el jugo significa sacar el agua, y sacas el agua, te queda simplemente como papel seco. Cualquier chispa lo incendia. Esto no se quiere entender. La OTCA no hizo absolutamente nada. Conocen, saben, no saben, conocen sí, pero uno que conoce no puede dejar de tomar acción, ¿no es cierto, Verónica? Entonces, este es el problema grave que tenemos en Latinoamérica. Una desidia, por un lado, y por otro lado, una agresividad brutal de la industria agraria, agroindustria. Es una absoluta agresión brutal.
porque de lo que se exporta no queda en el país. En mi país, oye, aquí en Perú se exporta cualquier cantidad de arándanos, de uva, pero no queda, ni se regresa, ni siquiera en forma de dinero para la gente pobre, ni siquiera urbana y menos rural. Entonces, hay un problema gordo en este modelo. Y bueno, esperemos que poco a poco, ya se vienen las elecciones en el entrante, veremos de escoger alguna gente que tenga sentido de la realidad, porque esto es un problema global y después vienen todos los otros problemas de la inseguridad, del tráfico, pero sin agua, ni siquiera vamos a tener agricultura familiar, ¿no? Entonces, hay que poner las barbas en remojo, como dije al principio. Esto de los incendios es una voz de alarma gorda. Te está diciendo, mira lo que soy capaz de hacer. Pero ya hemos tenido también sequías brutales y heladas, ¿no es cierto? Y también se han dado en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Entonces, nos está avisando el tiempo que no es un tiempo para que la mona se vista de seda. Ya no funciona así. Gracias, Verónica. Así es. Ojalá que las autoridades tomen conciencia de esto y no prioricen los temas económicos, ¿no? Porque como tú bien dices, sin agua no hay... Verónica, te puedo mencionar uno. Aquí en Perú, a final de año, se inaugura el puerto de Chancay, un megapuerto multipropósito gigantesco fabricado, montado por los chinos. Pero como es parte de la ruta de la seda nueva, entonces ya están pensando, y ya he escuchado hablar a los grandes empresarios chinos y brasileños que van a hacer un tren de Santos hasta el Callao, con lo cual le pones la cruz final de muerte a toda la Amazonía. ¡Wow! ¡Qué terrible! Bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, este tema da para mucho más. Yo les agradezco, Ricardo y Juan Carlos, por participar. Espero tenerlos en una siguiente oportunidad y que sea para conversar de avances, ojalá. De avances, y no de seguir lamentándonos sobre todos estos efectos que vemos en el clima y en el medio ambiente, que finalmente afecta a todos nosotros los seres humanos y a toda la biodiversidad, ¿no? Muchas gracias. Nos pasamos reportando fracasos, ¿no? Desgraciadamente. Sí, terrible, terrible. Ojalá que algún día estemos reunidos para celebrar algún avance. Gracias. Sí, de hecho hay muchos elementos, digamos, acciones, si bien en pequeña escala, que se vienen haciendo, pero que no son visibles, ¿no? No es que no hay, ¿no? La gestión del bosque, frutos amazónicos, hay todo un potencial, pero no es la apuesta de los gobiernos. Entonces sí, ojalá también de eso podamos hablar. Un gusto, Verónica, igualmente, Ricardo. Un abrazo. Igual, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta pronto. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición del programa Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.